Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Hoy, en un nuevo capítulo de Tarasca Verdes y Papelitos, vamos a presentar el tema Créditos hipotecarios UVA. Así es, como muchos ya saben y otros se están enterando, han resurgido este instrumento tan interesante como conflictivo. Así que bueno, creo que amerita mucho más que un capítulo de este breve espacio auditivo. Pero vamos a darle un poquito de amor a este análisis. Tengo muchos numeritos para aportar a los análisis que se vienen acumulando ya en las redes. Bien, empecemos a plantear la situación que nos congrega hoy. En julio del 2025, llevamos 12 meses desde que empezó a resurgir este instrumento que estaba ahí encajonado, guardado en las tinieblas de esas cosas que se nombran pero que solo traen malos sentimientos. Y esto es porque, bueno, ya sabemos que estamos en una ola 2.0 de los créditos hipotecarios UVA. Ya hubo una experiencia previa en el corto plazo en la gestión de Macri, 2017-2018. En esa ola de créditos hipotecarios se otorgaron el doble de lo que se han otorgado en la actualidad en los últimos 12 meses. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? El país está retornando a la normalidad. Bueno, no sé si llamarla normalidad. O sea, no una normalidad en términos argentinos y nacionales, porque la verdad es que yo tengo 25 años y mi normalidad es de crisis. Mi normalidad es de inflaciones altas, mi normalidad es de anormalidad económica. Pero bueno, pareciera que empezamos a experimentar estabilidad como esa que algunos de nuestros antecesores miraban o recordaban con sentimientos encontrados, por allá por la época de los 90 en la que muchos de nuestros progenitores, o si estás escuchando este podcast y tenés entre 45 y 65 años, tuvieron una ventanita temporal en la cual comprarse una casa para uso propio era posible, era factible. Estamos volviendo a experimentar esa sensación de posibilidad, de que puedo laburar, puedo tener una familia y puedo empezar a proyectarme hacia adelante ante la posibilidad de dejar de alquilar y empezar a vivir bajo un techo que sea mío. Bueno, 2017-2018, muchos de los que entraron en los hipotecarios en ese momento, cuando el salario en dólares estaba subiendo firme, la inflación estaba bajando firme, se clavaron hasta las pelotas. Hasta las pelotas. Y acá no hay que ser tibio al hablar, porque es lo que te dicen, es lo que te dicen. Eh, Mucha gente ve directamente los créditos hipotecarios como una mala palabra, los créditos hipotecarios UVA, y la realidad es que no es así. O sea, la realidad es que es un instrumento que tiene muchísima lógica, es un instrumento que se usa en gran parte de los países del mundo, y pensemos que tiene mucho sentido que si hay alguien con capital ocioso, te preste plata a vos para comprar un bien material que va a durar como mínimo 50 años y que lo vas a usar, lo vas a estar amortizando en el tiempo. Entonces no tiene sentido que vos necesites poner el cash todo todo junto. Sí, vos lo vas a estar amortizando en el tiempo y vos vas a estar generando mucha riqueza a lo largo de tus años venideros. ¿Qué es lo que pasa? En Argentina el largo plazo dura un año y proyectar en este país es mira, ni siquiera se me ocurre una palabra para ponerlo en palabras lo que estoy pensando. Proyectar en este país es muy difícil porque de repente, cada 4 años tenemos la posibilidad de votar y hay gente que tiene mucha voluntad política, o por lo menos eso quiero decir para ser poco descriptivo, y tiene poca racionalidad económica, y bueno, y sus ideas pueden destruir eh,
la situación económica de los laburantes. Entonces, eso es lo que pone, en muchos casos, lo que pone en peligro la posibilidad de que vos hoy proyectes sacar un crédito hipotecario. Pero listo, ya está, no quiero hacer más introducción, yo creo que ya me fui por las ramas, pero bueno, me divierto yéndome por las ramas, así que lo voy a dejar, vamos a seguir así, vamos a dar por comenzado el episodio de Tarasca Verdes y Papelitos, créditos hipotecarios UVA, me rompo ese tal crédito hipotecario y me compro la casa, 30 años, 100 luquitas, 100 luquitas verdes, no me parece tan mal. Bien, bien, veamos unos numeritos de qué es lo que hay hoy día en el mercado. Hoy día te podés encontrar una vasta oferta de tasas de interés que desde que arrancó el boom de los créditos hipotecarios UVA no paró de subir, básicamente porque la demanda de los créditos hipotecarios está subiendo sistemáticamente, entonces la tasa tiene que subir, a menos que la oferta crezca y eso no es algo que esté pasando. Quiero decir, no hay un desarrollo de un sistema que encuentre fondos que financien proyectos de largo plazo. Los fondos los toman prestados los bancos a 30 días, a 60 días, y si te tienen que financiar un proyecto a 30 años, y la verdad es que tienen un laburo interno importante. En otros países del mundo, con sistemas más desarrollados, esto ha encontrado una solución que es sumamente aplicable a Argentina, pero bueno, para eso se necesitan cambios estructurales importantes y se necesita estabilidad sobre todo. Vamos a ver números, no quiero irme más por las ramas. Hoy en día, vos te querés gastar 100 millones de pesos en una casa, te querés comprar una casa de 80 lucas verdes, y el banco te financia aproximadamente el 75%, que serían cerca de 60 luquitas verdes. El resto lo tenés que poner vos del bolsillo. ¿Por qué? Para bajarle el riesgo al sistema. Porque si vos no cumplís con la prenda, si vos no cumplís con el préstamo y te tienen que ir a liquidar la hipoteca, y bueno, esos 15 luquitas verdes que vos pusiste extra es como un margen de seguridad que tiene el banco y aparte para filtrar de alguna manera a la gente. Bueno, listo. Pongámoslo en números. Vos hoy en día de cuotas empezarías a pagar 560.000 pesos si te endeudas a una tasa más o menos promedio de mercado de 8,5. 560 lucas es básicamente lo que vos estás pagando de alquiler en una casa que salga lo mismo. Entonces, es un negocio hermoso si vos te pones a pensar que el alquiler se te ajusta por inflación o se te ajusta por algún índice con alta correlación con la inflación y la cuota se te va a ajustar por inflación. O sea, básicamente, por más de que el alquiler se te ajuste cada 3 o 4 meses, también se te va a estar ajustando por inflación y ese desfasaje con inflaciones coherentes que vayan en torno a un 1% y decreciendo si seguimos con el curso de lo que se proyecta, tendríamos que tener cuotas del préstamo que vayan en torno con lo que sería un pago de alquiler. Y tiene mucho sentido. Ahora, yo les dije que hay una vasta variabilidad de tasas de interés en el mercado. Hubo una tasa de interés, la del Banco Nación, que fue la única que no ha subido a lo largo de estos 12 meses, que básicamente consiste en un 4,5% de tasa de interés. Vos después a eso le tenés que sumar otros gastos, que será un tema tuyo. Todos sabemos que no se tiene que mirar solo la TNA, sino que tenés que mirar el costo financiero total, pero bueno, eso ya es un conocimiento general de todos los préstamos que uno vaya a pedir a lo largo de la vida. Si vos enfrentás esta tasa de interés del 4,5%, arrancarías pagando una cuota de 386.000 pesos. Una puta ganga. Esa cuota se va a ir ajustando por inflación. ¿Por qué? Porque la tasa de interés a la cual vos tomás el crédito es una tasa de interés real. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos siempre vas a estar pagando la misma cantidad de unidades de valor adquisitivo. Entonces, la cuota a vos la cuota está calculada de forma tal de que sea la misma cantidad de unidades de valor adquisitivo que a lo largo de todo el tiempo te cancelen el préstamo. Por consiguiente, esas unidades de valor adquisitivo se van a ir ajustando en el tiempo y van a ir siguiendo la inflación y adentro del cálculo vos ya tenés implícita la tasa de interés. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la tasa de interés a la cual vos tomes el préstamo es muy importante
es muy importante porque tiene un impacto significativo a lo largo de la vida del mismo. Si vos hacías este calculito que te estuve graficando, que estaba hecho para 12 meses, obviamente 12 meses para 30 años, entonces estarías pagando básicamente, no sé cuánto, no tengo el cálculo hecho acá, pero más 12 por 30, hasta 360 cuotas. Si vos te endeudaras a la tasa promedio que te mencioné, estarías pagando todos los meses un 44% extra. Estarías pagando un 50% todos los meses extra. Básicamente, en 2 meses juntaste una cuota. O sea, en 2 meses que vos pagabas la cuota más alta, pagaste una de más, de la más baja. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando vos estás tomando un crédito, cuando vos estás tomando deuda a muchos años, es sumamente significativa sobre tu situación financiera la tasa de interés a la cual lo tomes. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y es una tarea indeclinable, es importantísimo que tomes esa responsabilidad. Básicamente, que vayas y toques la puerta de todos los bancos que creas que te convienen y preguntes una grilla de cositas que van a ir decantando a lo largo del video. Una de ellas es tasa de interés. La tasa de interés a la cual te dan el préstamo si depositas tu sueldo ahí y a la cual te dan el préstamo si no depositas tu sueldo ahí. Spoiler, siempre te va a convenir depositar el sueldo ahí. Entonces, si tenés que hacer un trámite extra con tal de ganarte estos 4 puntitos de tasa de interés, desde ya te digo que te conviene, hacelo. Bien. Perfecto. Ahora, pongamos en contexto el tema tasas de interés. Como ya les expliqué, los créditos son créditos UVA. Básicamente, vos si vas a financiar a alguien por 30 años en pesos argentinos, nunca en la vida lo harías a tasa fija, a ninguna tasa, básicamente. ¿Por qué? Porque no tenés garantía de nada. En cambio, si vos pones una tasa real que ajuste por inflación, bueno, ahí ya la cosa va pintando un poquito mejor para que a vos no te resulte un muy mal negocio financiar un préstamo. Bien, dicho esto, es que la vasta mayoría de créditos hipotecarios son créditos UVA. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las tasas que nosotros veamos son tasas reales. O sea, cuando hacemos este análisis no estamos teniendo en cuenta la inflación que va a ajustar a lo largo del tiempo. Veamos cómo ha sido la evolución de las tasas para créditos hipotecarios ajustados por inflación en Chile. Básicamente, en el 2006 tenían una tasa un poquito mayor al 5%, de 5,3%. Esta experimentó un pico del 6% en el 2009, experimentó su valor mínimo del 2% en 2019 y hoy mismo está en 4,4% de interés. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ese 4,5, una tasa de interés entre el 4,5 y el 6% tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. O sea, es una tasa cercana a las tasas reales que han acontecido en Chile para los últimos 20 años. Hago un disclaimer acá. Cuando nosotros nos endeudamos por una tasa de interés real en Argentina, no la podemos comparar contra ninguna de las tasas de interés reales que veamos en otros países en los cuales tienen un manejo más razonable o un manejo un poco más o la inflación la tienen un poco más atada y es un poco más fácil de proyectar. Vos sabés que el año que viene puede haber una escalada inflacionaria, pero nunca una hiper que te aniquile absolutamente y que te deje en la ruina absoluta. A eso quiero llegar. Estamos hablando de riesgos diferentes, pero el instrumento per se está muy bueno. El instrumento per se se usa por todos lados. El tema es el riesgo argentino, que por ahí imprime una cuota o imprime un riesgo diferente, pero por el hecho de no poder proyectarse hacia adelante. Entonces, hoy en día, ¿las tasas están buenas? ¿Las tasas están malas? Y mirá, yo te diría, básicamente, para hacerte un resumen muy simplificado de esto es, primero que nada, si estás pensando en sacar un crédito, ponele mucho amor al análisis de las tasas de interés, porque te va a salir caro si no lo haces. Segundo, 1 o 2 puntitos de diferencia de tasa de interés tienen una diferencia sustancial sobre tu
la evolución de tus finanzas mes a mes. Y tercero, un 4,5, un 5, un 6% de tasa de interés tiene sentido, un 8,5 a un 10,5 y se me hace mucho. Vos tenés que tener en cuenta que este 10% de tasa de interés además va a tener el ajuste automático por inflación. Entonces por ahí es un montón. Ya tenemos una primera pista para ir analizando estos instrumentos. ¿Qué es una buena tasa de interés? ¿Qué es una tasa de interés medio cara? Ahora, con esto que tenemos acá, cualquier persona que esté analizando la situación financiera de lo que sea, te puede decir si una tasa está cara o está barata en función del mercado, pero no te puede decir si te conviene o no te conviene a vos tomar una decisión. ¿Por qué? Porque tu situación particular no la conoce. Y lo vamos a ver con un temita que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Tu situación particular hace que una decisión que para alguien sea muy buena, tal vez para vos sea muy mala. ¿Por qué? Porque hay ciertos riesgos que vos podés tomar dependiendo de ciertas cosas y ciertos riesgos que no podés tomar. Simplemente, por eso es importante tener en cuenta que cada decisión personal que uno toma es decisión personal. Lo tiene que hacer informada, tiene que hacerlo escuchando a la gente que analiza estos temas y que uno se da cuenta de que lo analiza con claridad y con solvencia en sus explicaciones, pero si te viene un flaco que la tiene atada, que la tiene clarísima y te dice, che, mira, agarrate este préstamo porque te estás perdiendo un tren, te voy a dar una recomendación y es que te lo perdás el tren. No hay ningún tipo de FOMO justificable en este medio. Si vos estás pensando hoy en día, che, las tasas van a subir y las casas van a subir, no, me meto, y regulá la ansiedad porque es una decisión supremamente significativa. A eso quiero llegar un poco con este punto. Ahora, hablemos de el riesgo Argentina. Del riesgo Argentina, el riesgo implícito que nosotros tenemos a la hora de tomar un crédito de este estilo, simplemente analizando lo que ya pasó. ¿Qué es lo que yo quiero hacer hincapié sustancialmente? Mucho se dice, che, teniendo en cuenta la situación de cómo está el país ahora, ¿me conviene o no me conviene? Y, a ver, el tema de la conveniencia lo podés llegar a analizar por el lado de la tasa de interés. Si vos estás pudiendo tomar hoy en día una tasa de interés alta o una tasa de interés baja, pero si vos tenés hoy, en este momento, un salario que ajusta por inflación, y bueno, ese salario a vos te está ajustando por inflación a un 1,5% de inflación mensual, no te está garantizando de ninguna manera que en el hipotético caso de que las cosas se vayan para la mierda, como pasó durante el 2019 en adelante, no te está garantizando que si pasa eso, tu salario va a seguir ajustando por inflación. De hecho, el salario en dólares del país entero en promedio se destruyó y eran salarios que en su momento ajustaban por inflación. A eso quiero llegar. No extrapoles la situación que tenés hoy en día hacia 30 años al futuro, porque es muy posible que estés tomando una muy mala decisión. Dios quiera, prendamos palo santo y tiremos agua bendita, que por, por favor, para que los 30 años pasados no se nos repitan en el futuro. Pero pensemos en lo que fueron los 30 años pasados y y saquemos nuestras propias conclusiones. Por ahí vos tuviste buenos momentos en los cuales la inflación había bajado, el salario en dólares había subido. Eso no significó nada. Después el salario en dólares se vino al piso y los desórdenes macroeconómicos que azotaron e invadieron al país eran de tales magnitudes que no hubo ningún tipo de indexación que se mantuviera. De hecho, mirá, lo estoy viendo en un gráfico que he compartido en Twitter, con respecto a lo que fue el salario en dólares desde el 2017 hasta el 2025, y hay un valle gigantesco, durante 3 4 años, en el cual el salario pasó a ser un 40% menos en dólares de lo que era. Y esto me sirve de pie para introducirnos al próximo tema. Básicamente, ¿cuáles son los riesgos implícitos que hay a la hora de entrar hoy en un crédito hipotecario? ¿Qué es lo que nosotros podríamos decir? Que un poco lo grafiqué en el primer puntito del análisis.
Cuando nosotros vemos si nos conviene o no nos conviene sacar un hipotecario para pagar una casa, lo estamos contrastando contra el costo de oportunidad, que básicamente es el alquiler. ¿Qué pasó después del 2017 y 2018 con las cuotas de los créditos hipotecarios y el alquiler? Veámoslo, porque hay un viejo dicho que dice que la historia se repite, y Dios no quiera que se repita, pero la historia es historia y nos da herramientas para entender qué es lo que pasó y cómo prepararnos para el futuro. Y esto es algo muy importante, que básicamente te quiero decir cómo quiero que vos te prepares si llegas a sacar un hipotecario. Y básicamente lo que nosotros vimos es que del 2017, desde enero del 2017, el, el salario en dólares entró en franca caída y tocó un mínimo aproximadamente por 2020. Hasta el 2023 no se recupera. Y en enero de 2024 empieza a recuperar, pero hasta ahora, actualmente, no estamos ni por asomo cerca de los niveles de 2017-2018. Perdón, de 2017, no 2018. En 2018 ya estábamos en momentos malos de salario en dólares. Y básicamente, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Cuál es el riesgo? Vos cobras menos, pero tu cuota del crédito hipotecario te ajusta automáticamente por inflación. Rápidamente la cuota te chupa todo el sueldo. Te chupa todo el sueldo y vos cagaste fuego, porque esto se ajusta automáticamente. Mientras que si vos estás alquilando tenés cierta flexibilidad y podés decir, che, a tu a tu al dueño, le podés decir, che, bájame el alquiler o no te renuevo el contrato. Y listo. Y no te renuevo el contrato y no lo renuevo. Y me tendré que ir a una casa un poco más chiquita. Y me tendré que pasar ciertas incomodidades. Pero no entro en mora y no me empiezan a correr todos los quilombos que significan no pagar una deuda. Y una deuda sustancialmente grande. Bien, si nosotros nos ponemos a analizar después qué pasó con el valor del UVA en dólares, encontramos situaciones realmente, realmente importantes de analizar. Síganme este análisis que voy a hacer. Vos cuando compras una casa la compras en dólares. El precio de la casa puede subir o puede bajar, pero siempre en dólares. Pero el crédito vos lo sacás en pesos y el crédito vos lo tomás en unidades de valor adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que vos agarraste, el banco que hizo, te dijo, vos necesitas 100 millones de pesos, bueno, te lo divido por el valor al cual esté el UVA en el momento en el que te doy el préstamo, y eso es lo que te presto. Después se te van ajustando. Todos los días se ajustan automáticamente en función del índice CER. El índice CER se ajusta automáticamente en función del último IPC. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Que tiene un changüí de 40 a 45 días. Cuando vos vas viendo la evolución del dólar, cuando se empieza a disparar el dólar del 2020 en adelante, no, que del 2020, del 2018 en adelante, cuando se empieza a subir el dólar, el UVA en dólares empieza a decrecer sustancialmente. Empieza a caer una barbaridad. Cuando analizás en profundidad, vos ves que podrías literalmente haber cancelado tu crédito hipotecario UVA en 2023 o 2024 por 40 centavos de dólar por cada dólar que vos estuvieses debiendo. Y ahí te hacías un negocio redondo, porque te compraste una casa de 100 lucas, fuiste pagando cuota a cuota y terminaste cancelando, no sé, debías 80 lucas, lo terminaste cancelando por un 40% de su valor en dólares. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que vos tenías el valor en dólares en tu casa y que pudiste ir, comprar pesos y cancelar el crédito. Y vos me vas a decir, Nico, si vos sacaste un crédito hipotecario me debes estar puteando y me debes estar diciendo en ese momento yo no tenía un mango partido al medio porque el sueldo en dólares estaba por el piso. Estaba en el quinto subsuelo. Entonces, este mecanismo mediante el cual una suba del dólar impacta con cierta demora en la inflación y ese dato de inflación demora en capturarse y luego impacta con cierta demora en el UVA, tiene mucho sentido si vos tenés los dólares crocantes esperando a ser usados. Pero si no, te clavaste. Te clavaste y el UVA subió y subió y subió
y subió, y tu sueldo demoró en subir. Y vos te clavaste y estás puteando a todo el mundo que se te cruce por el medio. Entonces, básicamente, a esto quiero llegar con los riesgos. ¿Qué pasó en ese momento? En el 2020, cuando la situación se había ido bien a la mierda, el gobierno metió la ley de alquileres, que básicamente lo que hacía era que vos pudieses eh, ajustar por un índice la inflación una vez, el alquiler una vez al año. Entonces, claro, a los 3 meses, con una inflación exorbitantemente alta, los valores de los alquileres estaban en licuadísimos, estaban en valores que no tenían sentido. Entonces, al mismo tiempo que los créditos hipotecarios UVA se volvieron impagables y muy mal negocio, el costo de oportunidad bajó sustancialmente porque el gobierno le puso la pata encima a los alquileres. ¿A qué quiero llegar con esto? Que una parte, el 101% de el riesgo en los créditos hipotecarios viene por un factor político. O sea, viene por un factor político que desatiende a la racionalidad económica. ¿Y por qué te digo por un factor político y no por un factor económico? Y porque depende mucho del partido gobernante que esté arriba y esto condiciona sustancialmente la política monetaria y la política fiscal que se lleve a cabo y cuánto a vos te vaya a valer tu sueldo en el futuro. Si a vos el sueldo en el futuro, el poder de compra de tu sueldo se mantuviera constante o tuviese variaciones relativamente coherentes, yo te diría, loco, anda para adelante, sacate el uva y despreocupate. Pero como eso no pasa, yo te tengo que decir, tenés que entender un montón los riesgos en los cuales te estás metiendo, porque te podés clavar hasta los huevos. Ahora, a esto quiero llegar. ¿En qué te tenés que fijar si vos optás por sacar un crédito hipotecario UVA? Te tenés que fijar en ir acumulando dólares, ahorrando en dólares o ahorrando en un instrumento que ajuste por inflación y que tenga una tasa de interés mayor a la tasa de interés que vos estás pagando por el crédito hipotecario. En ese sentido, los plazos fijos que ajustan por inflación no sirven, porque si la tasa de interés a la cual vos te estás ahorrando es menor a la tasa de interés a la cual vos estás endeudándote, básicamente te conviene adelantar cuotas. Bien, eso por un lado. Segundo, fíjate pormenorizadamente las condiciones de las tasas de interés, o sea, la diferencia de tasa de interés a la cual te endeudes. Tercero, fíjate las condiciones de precancelación, porque es muy probable que en los próximos 30 años en algún momento te convenga precancelar el crédito y listo, a otra cosa mariposa. Y cuarto, una vez que entendiste este instrumento, pensá en que tenés que seguir ahorrando. No te conviene adelantar cuotas, sino que te conviene juntar la guita y aprovechar esos momentos en los cuales el tipo de cambio te ajuste, que en 30 años va a pasar. Y cancelar la mayor cantidad de deuda que puedas con un valor UVA por dólar más bajo. Bueno, creo que tiré una banda de información, ¿eh? No, hay un montón de cosas que no dije, no hablé de otros costos para a la hora de ir a comprarte la casa, que sé que se menciona. No hablé del descalce entre eh, el valor de la casa que vos tomaste en dólares y el crédito que a vos te lo dan en pesos. No hablé de un montón de cosas. Y bueno, y un poco el disclaimer que quiero hacer es: te faltan cosas por ver. ¿Por qué? Porque bueno, este es un breve espacio auditivo de 33 minutos en los cuales te menciono un montón de cosas interesantes, pero tampoco me pongo a desarrollar una clase acá porque no tiene mucho sentido y porque vos te aburrirías y yo también. Y bueno, y un disclaimer más es que te informes mucho si estás por tomar esta decisión, informate. Estoy seguro de que nadie, absolutamente nadie, va a tomar una decisión tan importante como es esta, después de haber escuchado a un pibe que te habla durante 40 minutos. Esto es una decisión importante, pero bueno, por las dudas, disclaimer. No hay nada acá que pueda ser tomado como recomendación. Esto es meramente informativo y lo tendría que haber dicho al principio, pero ya fue. Chao.